Razones trigonométricas para cualquier ángulo. Hasta ahora veníamos trabajando las razones trigonométricas para ángulos agudos en un triángulo rectángulo. Vamos a ampliar el tema para el cálculo de las razones para cualquier ángulo en cualquiera de los cuadrantes. Primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a tomar un ángulo alfa en posición normal. Este ángulo, aquí lo tenemos, un ángulo alfa, yo lo tomé del primer cuadrante, pero puede ser un ángulo del segundo, del tercero o del cuarto. P, un punto del lado final del ángulo. Entonces acá, este es el lado final del ángulo y yo tomé ese punto del ángulo, que no sea el origen del sistema. Observen que por ese punto yo puedo trazar una circunferencia con centro el origen. Ya yo aquí la tracé. Bueno, entonces, si nosotros observamos acá, en la gráfica, vemos que el radio de la circunferencia es el segmento que va desde el origen, vamos a llamarlo O, desde el origen hasta el punto P. Ese es el radio de la circunferencia. ¿Sí? Si nosotros seguimos observando acá, vemos un triángulo rectángulo. Entonces voy a trabajar ayudándome de este triángulo rectángulo que estoy viendo acá. ¿Sí? Es un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son las longitudes de los lados de este triángulo rectángulo? Entonces, si miramos acá, para el ángulo alfa, este sería el cateto adyacente, pues tiene una longitud de X unidades. El cateto opuesto, pues tiene una longitud de Y unidades. Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pues es el radio de la circunferencia que pasa por el punto. Entonces voy a anotar acá, recordemos que R es el radio de la circunferencia. Listo. Entonces vamos a hallar las razones trigonométricas ayudándonos del triángulo rectángulo. Comencemos con seno del ángulo alfa. Entonces, seno del ángulo alfa en este triángulo es el cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, si ustedes observan en el triángulo, es Y. Y la hipotenusa es el radio de la circunferencia que nosotros la denotamos con la letra R. Entonces, de ahora en adelante, el seno es Y sobre R. Coseno, cateto adyacente, X sobre el radio, sobre la hipotenusa. Entonces, coseno cateto adyacente X sobre la hipotenusa, que es R. Tangente. Tangente está definida en un triángulo como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso sería Y sobre X. Ojo que X tiene que ser diferente de 0. No se puede dividir por 0. Cotangente, el cateto adyacente, que sería X sobre el cateto opuesto, que sería Y. De igual manera, Y tiene que ser diferente de 0. Observen acá, la una es la recíproca de la otra. Secante. Secante está definida como la longitud de la hipotenusa entre el cateto adyacente. En este caso sería R sobre X. Y lo mismo, X tiene que ser diferente de 0, la división por 0 no se puede. Y para terminar, la cosecante está definida como la longitud de la hipotenusa, que sería R, sobre el cateto opuesto, que en este caso es Y. Entonces, cosecante R sobre Y con Y diferente de 0. Recordemos que la secante es la recíproca del coseno y cosecante es la recíproca del 0. Bueno, R dijimos que es el radio de la circunferencia. Entonces veamos acá
¿cómo calculamos ese radio? Radio de la circunferencia. ¿Listo? Entonces el radio de la circunferencia, aquí en este triángulo rectángulo, es la hipotenusa. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras, r al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y como los catetos acá son x y y, entonces me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado. Este es el radio de la circunferencia. Si le sacamos la raíz cuadrada, pues nos quedaría r igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, acá tenemos cómo calcular el radio de la circunferencia. Ahora, si la circunferencia es unitaria, es decir, el radio de la circunferencia es 1, ¿cómo quedan las razones trigonométricas? Entonces vamos a ver acá cuando la circunferencia es unitaria. Decimos unitaria porque el radio es 1. Entonces, vamos a ver cómo queda la razón trigonométrica seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa es y sobre r. ¿Ok? Pero como el radio es 1, entonces me quedaría y sobre 1. Y y sobre 1 es igual a y. Entonces, importante lo que acabamos de obtener. Ojo, el seno del ángulo alfa es igual a y en una circunferencia unitaria. Pasemos al coseno. Coseno del ángulo alfa es x sobre r. Pero como el radio es 1, esto me quedaría x sobre 1 y x sobre 1 es x. De aquí en adelante, si nosotros tenemos una circunferencia unitaria, el coseno del ángulo alfa es simplemente x, la primera componente del punto. Seno del ángulo alfa es igual a y, la segunda componente del punto. Las otras razones, ¿cómo van a quedar? Tangente queda igual, tangente y sobre x. X ya sabemos, diferente de 0. Cotangente es la recíproca de x sobre y. Y diferente de 0. Secante. Secante es r sobre x. Pero como el radio de la circunferencia es 1, entonces me quedaría 1 sobre x. Con x diferente de 0. Y cosecante, que es r sobre y. Y el radio de la circunferencia es 1, entonces 1 sobre y. Con y diferente de 0. Entonces hay que tener muy presente las nuevas definiciones de las razones trigonométricas en una circunferencia cualquiera y en la circunferencia unitaria.